Hola. Hoy nos sumergimos en un texto que no deja indiferente a nadie. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Partimos de extractos de una edición específica de esta obra, escrita hace más de 500 años pero cuya sombra se proyecta hasta hoy. Nuestra misión: destilar las claves que ofrece sobre cómo se gana y, sobre todo, cómo se mantiene el poder. ¿Qué lecciones de estrategia y liderazgo podemos extraer de este manual descarnado, originalmente un regalo para un Medici? Exacto. Vamos a explorar cómo Maquiavelo, que era un observador agudo de su tiempo y un estudioso de la historia, presenta una guía pragmática, a veces brutal, sí, sobre la política real, separándola a menudo de la moralidad que se predicaba en la época. Analizaremos sus consejos más impactantes y la lógica que los sostiene. Y hay dos conceptos clave que nos guiarán, ¿verdad? La virtud, que, ojo, no es virtud moral, sino una mezcla de habilidad, audacia, capacidad de imponerse a las circunstancias. Y la fortuna, el azar, eso impredecible que siempre juega un papel. Pues entremos en materia. Maquiavelo empieza por lo básico: los tipos de estados, hereditarios y nuevos. ¿Por qué esa distinción es tan crucial para él? Pues porque marca la dificultad, básicamente. Los hereditarios, donde la gente ya está acostumbrada a una familia reinante, son más estables. Basta con no romper radicalmente con el pasado y, no acumular odio por vicios excesivos, como él dice. La tradición es un gran aliado. Pero el verdadero desafío, donde se necesita esa virtud de la que hablabas, es en los principados nuevos. Sobre todo los mixtos, ¿no? Esos territorios añadidos a un estado ya existente. Ahí la cosa se complica. Muchísimo. Es casi una ley natural, según Maquiavelo. El nuevo príncipe llega y, inevitablemente, ofende. Necesita tropas, impone cargas, molesta a los nuevos súbditos. Se gana enemigos entre los perjudicados y, peor aún, los que le ayudaron esperan recompensas que a menudo no puede cumplir, volviéndose también un problema. Claro. Luis XII en Milán es su ejemplo paradigmático. Conquista fácil, pérdida rápida. ¿Por qué? Pues por defraudar expectativas y generar resentimiento. Y frente a este panorama, ¿qué soluciones propone? Porque no se queda en el lamento, imagino. No. Él es muy práctico. Propone soluciones muy concretas, casi un manual de campo. Si culturalmente el nuevo territorio es similar, la clave es sencilla: eliminar la dinastía anterior y no alterar leyes e impuestos. Una integración suave, digamos. Vale. ¿Y si es distinto? Si es distinto, idioma, costumbres, ahí hacen falta mucha suerte y mucha habilidad. O sea, esa virtud. Remedios. Primero, ir a vivir allí, para controlar de cerca, ser accesible, ver los problemas nacer. Tiene sentido. O, y esto es más interesante, enviar colonias. Son baratas, fieles y solo perjudican a unos pocos, despojados, que además quedan pobres y dispersos, impotentes. Y aquí suelta una de sus máximas más frías. A los hombres hay que halagarlos o aniquilarlos. Tremendo. Sí, porque dice que de las ofensas leves se venguen, pero de las graves no pueden. Impactante, sí. Y también habla de gestionar el entorno, los vecinos. Fundamental. Convertirse en líder de los vecinos débiles, debilitar a los poderosos cercanos y, sobre todo, impedir que entre un poder extranjero igual de fuerte. Los romanos en Grecia son su modelo. Supieron jugar ese equilibrio. La anticipación, ¿no? Exacto. Insiste muchísimo en la previsión, en atajar los problemas cuando son pequeños, como los médicos que diagnostican pronto la tisis. No esperar a que sea incurable. Critica mucho a Luis XIII por eso. Precisamente, por no seguir estas reglas. Y llega a esa conclusión tan citada: quien ayuda a otro a hacerse poderoso, causa su propia ruina. Una regla casi infalible, dice. Es una lógica implacable, desde luego. Oye, ¿y qué pasa con los estados que ya estaban unificados antes de ser conquistados? Pienso en el imperio persa que conquistó Alejandro. ¿Por qué fueron más fáciles de mantener? Buena pregunta. Depende de la estructura previa que tuvieran. Si era un poder absoluto con siervos, como el Imperio Otomano, el turco, dice él, es difícil entrar porque el Estado está unido y es difícil sobornar. Pero una vez eliminas la cabeza, la familia del príncipe, es fácil quedarse. No hay otros nobles con poder propio. Entiendo. En cambio, si era un rey con varones poderosos por linaje antiguo, como la Francia de su época, ahí es fácil entrar, porque siempre puedes pactar con algún noble descontento. Pero mantenerlo es un infierno, porque siempre quedarán focos de poder alternativos que pueden liderar revueltas. Claro, tiene lógica.
El reino de Darío, el persa, era del primer tipo. Por eso, Alejandro, una vez derrotado Darío y eliminada su línea, lo conservó con relativa facilidad. Y las ciudades libres, esas que estaban acostumbradas a sus propias leyes. Esas son las más difíciles, según Maquiavelo. Las opciones son drásticas. 1. Destruirlas. Es lo más seguro, dice él. Qué directo. Sí. 2. Irse a vivir allí el príncipe. 3. Dejarle sus leyes, pero crear una oligarquía local que sea fiel al príncipe. Pero advierte, el recuerdo de la libertad, las antiguas instituciones, eso es un motor de rebelión constante. Da un ejemplo, ¿no? Sí, el de Pisa contra Florencia. Después de 100 años bajo dominio florentino, Pisa se rebeló en cuanto pudo, invocando su antigua libertad. Las repúblicas, concluye, tienen más vida, más odio, más ansias de venganza. Son más difíciles de dominar que un principado acostumbrado, no señor. Vale, cambiemos de tercio. Pasemos a cómo se llega al poder. Analiza varias vías. Una es la propia virtud y las armas propias. Los fundadores. Sí, esa es la vía que él parece admirar más, aunque sea la más dura al principio. Habla de figuras como Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo. Adquieren el principado con dificultad, pero lo conservan con facilidad. La fortuna, la suerte, les da la ocasión, pueblos oprimidos, dispersos, sin líder. Pero es la virtud la que da forma a esa materia. ¿Y cuál es su mayor dificultad? Introducir nuevas leyes, nuevas instituciones. Es el gran obstáculo del innovador, porque tienes como enemigos declarados a todos los que se beneficiaban del orden antiguo, y como defensores muy tibios a los que se beneficiarán del nuevo orden. Tibios. ¿Por qué? Por 2 razones, dice. Por miedo a los primeros, que tienen las leyes y el poder de su lado, y por la incredulidad natural de los hombres, que no creen en lo nuevo hasta que no lo ven consolidado por la experiencia. ¿Y aquí es donde recalca la importancia de la fuerza para el innovador? Absolutamente. Es una idea central en este capítulo. Dice algo así como que todos los profetas armados han triunfado y han fracasado todos los que no tenían armas. Fuerte afirmación. Sí, la persuasión sola no basta porque los pueblos son cambiantes por naturaleza. Es fácil convencerlos de algo, pero difícil mantenerlos en esa convicción. Entonces, cuando dejan de creer, el innovador tiene que estar preparado para poder hacerles creer por la fuerza. Pone el ejemplo de Savonarola, ¿verdad? Exacto. Savonarola en Florencia. Triunfó mientras pudo persuadir, pero fracasó cuando la multitud dejó de creerle y él estaba desarmado, no podía obligarlos. Entendido. Y el camino opuesto. Los que llegan al poder por la fortuna, por suerte, y con armas ajenas. Esos, dice Maquiavelo, llegan con poco esfuerzo, casi como volando, pero se mantienen con enorme dificultad. ¿Por qué? Porque dependen totalmente de la voluntad y de la fortuna, ambas cosas muy volubles e inseguras de quienes los elevaron al poder. Además, normalmente no saben mandar, porque siempre han sido ciudadanos privados. Y tampoco pueden, porque no tienen fuerzas militares propias que les sean leales y fieles. Son como castillos de naipes, casi. Él usa otra metáfora. Son como árboles sin raíces ni fundamentos. El primer temporal los derriba. Salvo que, dice, el que llega así tenga tanta virtud, tanta habilidad, que sepa construir esos cimientos rápidamente, a posteriori. Aprovechar la fortuna para crear una base sólida propia. Y aquí entra en juego Cesare Borgia, ¿no? Una figura que parece fascinarle. Sí, totalmente. Lo presenta casi como un modelo a seguir para quien llega al poder por fortuna y armas ajenas. Borgia es el gran ejemplo de virtud aplicada por alguien que empezó con la fortuna de ser hijo del Papa Alejandro VI. ¿Qué hizo Borgia que tanto le impresionó? Pues Maquiavelo detalla sus pasos. Borgia se dio cuenta de que dependía de otros, del Papa, de tropas mercenarias infieles, de los nobles Orsini y Colonna, y se propuso crear una base de poder propia. Primero, debilitó a las facciones nobles en Roma, comprando a sus seguidores. Luego, usó la astucia para eliminar a los capitanes mercenarios que le eran desleales. Es el famoso engaño de Sinigalia. Ah, sí, la trampa. O Ramiro de Orco, para imponer orden a sangre y fuego. Y una vez logrado el objetivo, para distanciarse de esa crueldad y ganarse al pueblo, hizo ejecutar públicamente a Ramiro de Orco. Dejó al pueblo, dice Maquiavelo, a la vez satisfecho y estupefacto. Es maquiavélico en el sentido popular del término. Totalmente. Además, creó un ejército propio,
Se ganó la lealtad de la Romaña, buscó nuevas alianzas, planeó expandirse, estaba construyendo unos cimientos muy sólidos. ¿Y por qué fracasó entonces? Por una extraordinaria y extremada maldad de la suerte, dice Maquiavelo. En el momento crucial, cuando planeaba consolidar su poder, murió su padre, el Papa Alejandro VI, y él mismo cayó gravemente enfermo. La fortuna le falló en el peor momento. O sea que incluso con mucha virtud, la fortuna puede echarlo todo por tierra. ¿Sí? Aunque Maquiavelo le achaca un error político grave: permitir la elección como papa de Julio II, un cardenal al que había ofendido gravemente en el pasado. Y de ahí saca otra lección: las ofensas antiguas no se olvidan por beneficios nuevos, sobre todo entre los poderosos. Es un análisis fascinante, la verdad. Pero Maquiavelo no rehúye hablar de caminos aún más oscuros para llegar al poder. Los que lo hacen mediante crímenes. No, no lo rehúye. Lo analiza con la misma frialdad, centrándose en la eficacia, no en la moralidad. Pone 2 ejemplos. Agatocles. Sí. Agatocles de Siracusa, de origen humilde, vida criminal, asciende en la milicia y da un golpe de Estado masacrando al Senado y a los ciudadanos más ricos. Y luego conserva el poder con energía y habilidad militar. Maquiavelo es claro: no se puede llamar virtud el matar a los conciudadanos, el traicionar a los amigos, el no tener fe, piedad, religión. Estos métodos, dice, dan poder, imperio, pero no gloria. Interesante distinción. Poder, pero no gloria. Exacto. Y el otro ejemplo es Oliverotto da Fermo, más cercano a su tiempo, que mató a su tío y a los notables de la ciudad en un banquete para hacerse con el poder. Pero aquí introduce una idea que siempre llama la atención. La de la crueldad bien empleada frente a la mal empleada. ¿Cómo es eso? Correcto. Dice que se pueden llamar crueldades bien empleadas, si es lícito llamar bueno a lo malo, añade él mismo, aquellas que se hacen todas de una vez, al principio, por la necesidad absoluta de asegurar el poder, y que luego no se repiten, sino que se convierten en lo posible en beneficios para los súbditos. ¿Y las mal empleadas? Son aquellas que, aunque sean pocas al principio, van aumentando con el tiempo en lugar de disminuir. Estas generan inseguridad constante y acaban provocando el odio y la ruina del príncipe. O sea, la clave es la concentración inicial del mal necesario. Eso parece sugerir. Su conclusión práctica es: el que usurpa un Estado debe pensar bien todas las crueldades que necesita cometer y ejecutarlas todas de golpe al principio, para no tener que repetirlas cada día y poder después tranquilizar a la gente y ganársela con beneficios. Mientras que los beneficios, Los beneficios, al revés, deben darse poco a poco, gradualmente, para que se saboreen mejor y se aprecien más. eso. Una lógica muy calculada. Hay otra vía que analiza: el principado civil, cuando un ciudadano llega al poder con el favor de sus compatriotas. Sí, sin usar la fuerza militar o el crimen, sino con el apoyo de dentro. Y distingue si ese apoyo viene de los nobles o del pueblo. ¿Cuál es mejor? Es mejor llegar con el apoyo del pueblo. Si llegas con el apoyo de los nobles, es más difícil mantenerse, porque se consideran tus iguales, son ambiciosos y difíciles de manejar. En cambio, si llegas con el apoyo del pueblo, es más fácil. El pueblo solo pide una cosa: no ser oprimido. Y ese objetivo es más honesto, dice él, que el de los nobles, que lo que quieren es oprimir al pueblo. Además, el pueblo es la mayoría, claro. El príncipe necesita siempre la amistad del pueblo, porque son muchos. No puede gobernar contra ellos. Incluso si llega al poder aupado por los nobles, su primer movimiento debe ser ganarse al pueblo, protegiéndolo. Y dice que esto es fácil, porque el pueblo agradece más el bien cuando viene de alguien de quien esperaba mal. Interesante. Y esto conecta con algo que parece vital para Maquiavelo: cómo evitar ser odiado y despreciado por la gente. Fundamental. Es uno de los capítulos clave, el 19. Para él es la mejor defensa que puede tener un príncipe. ¿Qué provoca el odio y el desprecio? El odio viene principalmente de ser rapaz, de usurpar los bienes y sobre todo las mujeres de los súbditos. Eso es lo que más resienta a la gente. Y el desprecio viene de que te consideren voluble, frívolo, afeminado, pusilánime, irresoluto, o sea, débil y poco serio. Hay que proyectar fortaleza.
Exacto. Un príncipe que consigue una reputación de grandeza, valor, seriedad y fortaleza está a salvo de la mayoría de las conspiraciones internas. Solo debe temer dos cosas: la sublevación interna, que evita no siendo odiado ni despreciado, y el ataque externo, que se combate con buenas armas y buenas alianzas. El pueblo contento es la mejor defensa contra conspiraciones, entonces. Sin duda. Dice que el conspirador siempre cree que el pueblo estará de su lado al matar al príncipe, pero si sabe que el pueblo quiere al príncipe, no se atreverá porque el pueblo se volverá contra él. Pone el ejemplo del asesinato de Aníbal Bentivoglio, en Bolonia. El pueblo se vengó masacrando a los asesinos porque quería a la familia Bentivoglio. Y la cuestión de armar o desarmar a los súbditos, que también toca en el capítulo 20. Su consejo es claro: un príncipe nuevo nunca debe desarmar a sus súbditos. Al contrario, si los encuentra desarmados, debe armarlos inmediatamente. ¿Por qué? Porque al armarlos, esas armas se convierten en las del príncipe. Los que eran sospechosos se vuelven fieles, y los que ya eran fieles se refuerzan. Se crea un vínculo. En cambio, desarmarlos es empezar a ofenderlos, mostrar desconfianza, y eso engendra odio. Es un error gravísimo para un príncipe nuevo. ¿Hay alguna excepción? Sí, cuando se adquiere un estado nuevo que se añade a uno antiguo que ya se poseía. En ese caso, sí hay que desarmar a los nuevos súbditos, excepto a aquellos que te ayudaron en la conquista, y confiar principalmente en los soldados de tu estado antiguo. Vale. Esto nos lleva a la importancia de las armas. Insiste mucho en que los buenos cimientos del Estado son buenas leyes y buenas tropas. ¿Qué tipo de tropas se recomienda? Aquí es tajante. Rechaza totalmente las tropas mercenarias y las auxiliares, ¿Las mercenarias por qué? porque son inútiles y peligrosas. Dice que son desunidas, ambiciosas, indisciplinadas, desleales, valientes con los amigos pero cobardes ante el enemigo, sin temor a Dios ni fe con los hombres. Luchan solo por la paga, y la paga nunca es suficiente para que quieran morir por ti. ¿Y sus capitanes? Si son hábiles, aspirarán a su propia grandeza, incluso a costa tuya. Si son ineptos, te llevarán a la ruina. La experiencia histórica, dice él, demuestra que solo los príncipes y repúblicas con armas propias logran grandes cosas. Culpa a los mercenarios de la debilidad de Italia. Totalmente. Critica a los condottieros italianos, los capitanes mercenarios, por cómo conducían la guerra. Priorizaban la caballería sobre la infantería, evitaban las fatigas y los peligros, no se atacaban de noche, no asaltaban fortalezas, no mataban a los prisioneros, todo para conservar sus tropas y su negocio. Y eso, dice, debilitó militarmente a Italia y la dejó a merced de los extranjeros. ¿Y las tropas auxiliares? Esas que pides prestadas a otro gobernante. Esas son aún peores si cabe. Son tropas que pertenecen a otro señor, ¿Cuál es el peligro? doble. Si pierden, tú quedas derrotado, pero si ganan, quedas prisionero de ellas, te quedas a su merced, porque son un cuerpo unido y obedecen a su propio jefe, no a ti. Es casi peor ganar que perder. Pidiendo ayuda a Fernando de España. Fue una decisión peligrosa. Son más peligrosas que las mercenarias, porque están unidas y disciplinadas bajo un mando ajeno. Su conclusión es rotunda. Todo príncipe prudente ha desechado estas tropas y se ha refugiado en las propias. Es preferible perder con las tuyas que ganar con las ajenas. Cita a Borgia otra vez, ¿no? Sí, dice que Cesare Borgia ganó mucha más reputación cuando dejó de usar tropas francesas y mercenarias y formó su propio ejército. Y también recuerda el ejemplo bíblico de David, que rechazó la armadura de Saúl para luchar contra Goliat, con su propia honda. Hay que usar las armas propias. Entonces, si las armas propias son tan cruciales, la principal preocupación del príncipe debe ser la guerra. Absolutamente. Lo dice en el capítulo 14. Es el único arte que realmente le compete a quien manda. No debe tener otro pensamiento ni otra preocupación. ¿Descuidarlo es peligroso? Es la causa principal de perder el Estado, dice. Y ser experto en el arte de la guerra es la condición para adquirirlo y conservarlo. Y no solo en tiempo de guerra. Debe ejercitarse más en tiempos de paz. ¿Cómo? De dos maneras: con la acción y con el estudio. La acción incluye organizar y entrenar a las tropas, pero también cazar. ¿Cazar? ¿Sí? Porque dice que la caza acostumbra al cuerpo a las fatigas y sobre todo ayuda a conocer el terreno. Las montañas, los valles, los ríos, las llanuras. Conocer la geografía de tu propio país y de otros es fundamental para la estrategia militar. ¿Y el estudio? La guerra,
analizar las causas de sus victorias y derrotas para imitar las primeras y evitar las segundas. Pone el ejemplo de Filopómenes, un líder griego, que incluso durante sus paseos por el campo iba pensando en posibles escenarios bélicos. Una dedicación total. ¿Y las fortalezas? ¿Los castillos? ¿Construirlos o no? Toca esto en el capítulo 20. Ahí muestra una visión más matizada. Reconoce que históricamente ha habido opiniones divididas. Las fortalezas pueden ser útiles para la seguridad interna, como refugio en caso de revuelta, pero también cita ejemplos, como los propios Bentivoglio de Bolonia, que al recuperar el poder destruyeron la fortaleza que habían construido, creyendo que el Estado se conservaba mejor sin ella, confiando en el pueblo. Entonces, ¿cuál es su consejo? Depende de las circunstancias. Dice, si un príncipe tiene más miedo de su propio pueblo que de los extranjeros, debe construir fortalezas. Si teme más a los extranjeros que a su pueblo, no debe construirlas. Pero añade algo crucial. La mejor fortaleza que existe es no ser odiado por el pueblo. Vuelve a esa idea. Sí, porque si el pueblo te odia, las fortalezas no te salvarán. Siempre habrá extranjeros dispuestos a ayudar a un pueblo sublevado a derribar las murallas y al príncipe. Ponen ejemplo de la condesa de Forlì, a quien la fortaleza le sirvió de poco contra el odio del pueblo y la ayuda externa. La confianza del pueblo vale más. Entramos ahora en la parte quizá más famosa y polémica del príncipe. ¿Cómo debe comportarse el príncipe en su día a día? Choca mucho con la moral tradicional. Empieza por la idea de ser bueno. Sí, el capítulo 15 es donde marca distancias con los filósofos anteriores. Dice que quiere ir a la verdad efectiva de las cosas, a cómo se vive realmente, no a cómo se debería vivir en repúblicas o principados imaginarios. Es un enfoque realista o cínico según se mire. Él lo ve como realista. Dice que hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir que quien deja lo que se hace por lo que debería hacerse aprende antes su ruina que su preservación. Y suelta otra frase lapidaria. Un hombre que quiera hacer profesión de bueno en todas partes es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Entonces, la conclusión es que el príncipe no debe ser bueno. No exactamente. Dice que el príncipe debe aprender a poder no ser bueno y a usar esa capacidad o no usarla según la necesidad del momento, según lo requiera la conservación del Estado. Reconoce que sería loable tener todas las cualidades consideradas buenas, generosidad, compasión, lealtad, pero que la condición humana no lo permite. Por tanto, el príncipe debe ser prudente y saber evitar el escándalo de aquellos vicios que le podrían quitar el Estado, pero si no puede evitar otros vicios menores, no debe preocuparse demasiado. Incluso dice que a veces la virtud aparente lleva a la ruina. Exacto. Y lo que parece vicio, a veces, es lo que trae el bienestar y la seguridad al Estado y al propio príncipe. Es una inversión de valores muy pragmática. Y esto nos lleva al dilema clásico que plantea en el capítulo 17. ¿Es mejor ser amado o ser temido? Sí, otro punto central. Dice que lo ideal sería ser ambas cosas a la vez, amado y temido. Pero como es muy difícil que se den juntas, si hay que elegir una, es mucho más seguro ser temido que amado. ¿Por qué esa conclusión tan dura? Por su visión pesimista de la naturaleza humana. Dice que los hombres en general son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les haces bien, son todo tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, la vida, los hijos. Pero cuando la necesidad se acerca, se rebelan. El amor es un vínculo frágil. Muy frágil. Se basa en la gratitud, dice él. Un vínculo de obligación que los hombres, por ser malos, rompen en cuanto tienen ocasión, por interés propio. En cambio, el temor se basa en el miedo al castigo, y ese miedo no desaparece nunca. Es un fundamento más sólido para el poder. Pero advierte sobre el odio, ¿no? Temido sí, pero odiado no. Exacto. Esa es la clave. Hay que hacerse temer de manera que si no se gana el amor, al menos se evite el odio. Y para evitar el odio, la receta es sencilla, y ya la mencionó. Abstenerse de los bienes de los súbditos y de sus mujeres. No tocar la propiedad ni la familia. Eso es. Y si tiene que ejecutar a alguien, que sea con una justificación manifiesta y una causa razonable. Pero sobre todo, que se abstenga de los bienes ajenos. Porque, y esta es otra de sus frases célebres, los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Tremendo cinismo realista. ¿Y la crueldad?
Dice que un príncipe no debe preocuparse por la fama de cruel si eso le sirve para mantener a sus súbditos unidos y leales. La crueldad, bien administrada, puede ser necesaria. Pone el ejemplo de Aníbal, cuya inhumana crueldad, unida a sus otras virtudes, lo hizo venerable y terrible a los ojos de sus soldados y mantuvo unido un ejército diverso. Un príncipe nuevo, sobre todo, necesita cierta fama de cruel al principio, para establecer el orden. Vale, ¿y si ser temido es más seguro que ser amado? ¿Qué pasa con cumplir las promesas? El famoso capítulo 18 sobre el león y el zorro. Este es quizá el capítulo más polémico. Empieza diciendo que todo el mundo sabe que es loable que un príncipe cumpla su palabra y viva con integridad, sin astucia. Pero, añade, la experiencia de su tiempo demuestra que los príncipes que han hecho grandes cosas son los que han tenido poco en cuenta la fe jurada y han sabido engañar a los hombres con su astucia. Esos han superado a los que se basaron en la lealtad. ¿por qué? Porque hay dos formas de combatir, dice. Una con las leyes, que es propia del hombre, otra con la fuerza, que es propia de las bestias. Como la primera a menudo no basta, es necesario recurrir a la segunda. Por tanto, un príncipe necesita saber usar bien ambas naturalezas, la de la bestia y la del hombre. Y dentro de la bestia debe elegir ser zorro y león. Zorro y león. Sí, león para espantar a los lobos, a los enemigos poderosos, pero eso no basta. Debe ser también zorro para conocer las trampas, las astucias y engaños de los demás. El que solo es león no ve las trampas. Y esto aplicado a las promesas. Pues que un señor prudente no puede ni debe guardar fidelidad a su palabra cuando eso se vuelve en contra suya, o cuando han desaparecido las razones que le hicieron prometerla. Es una justificación del incumplimiento. Claramente. Y lo justifica diciendo: si los hombres fuesen todos buenos, este precepto no sería bueno. Pero como son perversos y no guardarían su fe contigo, tú tampoco tienes por qué guardarla con ellos. Además, añade, nunca le faltan a un príncipe razones legítimas para justificar su inobservancia. Hay que saber colorear el incumplimiento. Y aquí entra la importancia de la simulación, de la apariencia. Fundamental. Es crucial saber disfrazarse bien y ser hábil en fingir y disimular. Dice que los hombres son tan simples y se someten tanto a las necesidades presentes que el que engaña siempre encontrará a quien se deje engañar. Pone el ejemplo de Alejandro VI. Sí, dice que el Papa Alejandro VI no hizo nunca otra cosa, ni pensó nunca en otra cosa que en engañar a los hombres y siempre encontró materia para poderlo hacer. Nadie tuvo mayor eficacia en afirmar y jurar, y menos en observar. Entonces no hace falta tener las virtudes. No es necesario tenerlas todas, dice Maquiavelo, pero es muy necesario aparentar tenerlas. Parecer piadoso, fiel, humano, íntegro, religioso, sobre todo esto último, y tener el ánimo dispuesto de tal manera que si es necesario no serlo, puedas y sepas convertirte en lo contrario. Hay que estar preparado para actuar contra la fe, la caridad, la humanidad, la religión, si la necesidad de conservar el Estado así lo exige. La gente juzga por las apariencias. Te juzga más por lo que ve que por lo que toca. Todos ven lo que pareces, pocos sienten lo que eres. Y esos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que además tiene la majestad del Estado que la respalda. Y remata con la famosa frase: trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y juzgados loables por todos. El fin justifica los medios. En la práctica. Esto. Una visión muy cruda. Si la imagen es tan importante, ¿cómo consigue un príncipe ser estimado y respetado activamente? Más allá de solo parecer virtuoso. Capítulo 21. Pues lo consigue sobre todo a través de grandes empresas y dando ejemplos raros de sí mismo, de sus virtudes o habilidades. Pone como ejemplo contemporáneo a Fernando de Aragón, el rey católico. ¿Por qué Fernando? Por sus grandes conquistas, Granada, Nápoles, Navarra, siempre hechas bajo el pretexto de la religión, que mantuvieron a sus súbditos admirados y ocupados, sin tiempo para conspirar, y por tomar decisiones internas sorprendentes y ejemplares. También habla de tomar partido en los conflictos ajenos. Sí, insiste mucho en que un príncipe siempre debe mostrarse como verdadero amigo o verdadero enemigo, nunca ser neutral en un conflicto entre vecinos. ¿Por qué es mala la neutralidad? Porque si eres neutral, el vencedor no te querrá, te verá como un amigo dudoso en la adversidad, y el perdedor no te acogerá, porque no quisiste ayudarle. La neutralidad te deja aislado y a merced del que gane. Hay que mojarse.
Sí, siempre es más útil tomar partido. Si te alías con uno y gana, aunque sea más poderoso que tú, queda obligado contigo por gratitud, o al menos, dice Maquiavelo, los hombres no suelen ser tan deshonestos como para oprimirte después de haberles ayudado. Y si pierde, te acogerá y te ayudará mientras pueda. Es mejor tener un compañero en la desgracia. ¿Alguna excepción? Sí, no aliarse con alguien más poderoso que tú para atacar a un tercero, a menos que la necesidad te obligue absolutamente. Porque si gana, te quedas en sus manos. Hay que evitar en lo posible quedar a discreción de otros. Y otras formas de ganar estima. Debe mostrarse amante de las virtudes, honrar a los que destacan en algún arte, dar seguridad a los ciudadanos para que puedan ejercer tranquilamente sus oficios, el comercio, la agricultura, sin miedo a impuestos abusivos o saqueos, recompensar a los que emprenden cosas que honren a la ciudad o al Estado, y reunirse de vez en cuando con los gremios y las corporaciones, dar ejemplo de humanidad y generosidad, pero siempre manteniendo la majestad y la dignidad de su cargo. La elección de los ministros, los secretarios también es importante para la reputación, ¿no? Capítulo 22. Crucial. Dice que es la primera conjetura que se hace sobre el juicio de un príncipe. Si elige ministros capaces y fieles, se le considerará prudente. Si no, se le juzgará mal. ¿Cómo saber si un ministro es bueno? Hay una regla casi infalible, dice. Cuando ves que un ministro piensa más en sí mismo que en ti, y que en todas sus acciones busca su propio provecho, ese nunca será un buen ministro. Nunca podrás fiarte de él. El buen ministro debe ser leal. Totalmente. El que tiene el estado de otro en sus manos no debe pensar nunca en sí mismo, sino siempre en el príncipe. Y el príncipe, para mantenerlo fiel, debe pensar en el ministro, honrarlo, enriquecerlo, crearle vínculos de gratitud y responsabilidad compartida, que vea que no puede estar sin el príncipe. ¿Y cómo lidiar con los aduladores, que son una plaga en las cortes?, dice él. Capítulo 23. Sí, dice que las cortes están llenas de ellos, y es difícil defenderse. Solo hay un modo: hacer entender a la gente que decirte la verdad no te ofende. Pero eso tiene un peligro. Claro, si todo el mundo puede decirte la verdad en cualquier momento, se pierde el respeto. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución intermedia: elegir en el Estado a algunos hombres sabios y darles solo a ellos libertad para decirte la verdad, pero solo sobre aquello que tú les preguntes y no sobre otra cosa. El príncipe debe preguntarle sobre todo, escuchar sus opiniones con paciencia, pero luego deliberar por sí mismo y tomar sus propias decisiones. Y ser firme en lo decidido. Un círculo de confianza reducido y controlado. Exacto. No escuchar a nadie más fuera de este círculo y no dejarse influir por cualquiera. Concluye que los buenos consejos, vengan de donde vengan, deben nacer de la prudencia del príncipe, no la prudencia del príncipe, de los buenos consejos. Es el príncipe quien debe tener buen juicio para saber qué consejo es bueno. Interesante. Ya hacia el final del libro, en el capítulo 25, vuelve sobre un tema eterno. ¿Cuánto influye la fortuna, la suerte, el destino, en nuestros asuntos? Sí. Es una reflexión necesaria. Reconoce que muchos creen que todo en el mundo está gobernado por la fortuna y por Dios, de tal modo que los hombres no podemos hacer mucho con nuestra prudencia. ¿Queda igual esforzarse? Pero él no está del todo de acuerdo. No. Dice que, para no anular nuestro libre albedrío, cree posible que la fortuna sea árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad o casi. La compara con un río. Exacto. La fortuna es como un río embravecido que, cuando se desborda, inunda llanuras, derriba árboles y edificios. Todos huyen ante él, nadie puede detenerlo. Pero eso no quita que en tiempos de calma los hombres puedan tomar precauciones, construir diques y canales, virtu, para que, cuando el río crezca, o vaya por un canal o su ímpetu no sea tan dañino. La virtud puede preparar defensas contra la fortuna. Esa es la idea. La fortuna muestra todo su poder allí donde no hay una virtud organizada y preparada para resistirle, y dirige sus ímpetus hacia donde sabe que no se han hecho diques para contenerla. Italia en su tiempo, dice, era un ejemplo de esto: un campo sin diques abierto a las inundaciones de la fortuna, las invasiones extranjeras. Y dice que un príncipe prospera si actúa conforme a los tiempos. Sí. Si su modo de proceder concuerda con la calidad de los tiempos, tiene éxito. Si no concuerda, fracasa. El problema es que los hombres difícilmente cambian su naturaleza o su modo de proceder habitual, aunque los tiempos cambien. Pone el ejemplo del Papa Julio II.
Sí, Julio II actuó siempre con ímpetu y audacia, y como los tiempos requerían eso, triunfó. Si hubieran venido tiempos que requiriesen cautela, habría fracasado, porque no habría sabido cambiar su naturaleza impetuosa. Y su conclusión sobre cómo tratar a la fortuna es... Provocadora, muy provocadora. Concluye que, ya que la fortuna es variable y los hombres son obstinados en sus modos, mientras concuerden serán felices, cuando discrepen infelices, pero que él juzga que es mejor ser impetuoso que cauto. ¿Por qué? Porque la fortuna es mujer, y para dominarla, dice, hay que golpearla y zaherirla. Y se ve que se deja vencer antes por los que actúan así, con ímpetu, que por los que proceden fríamente. Y como mujer, añade, siempre es amiga de los jóvenes, porque son menos cautos, más feroces y la dominan con más audacia. Una imagen muy de su época, desde luego. Y el libro cierra con una nota muy diferente. El capítulo 26. Casi un manifiesto. Totalmente. Es una exhortación apasionada a Lorenzo de Médicis, a quien va dedicado el libro, para que se ponga al frente y libere a Italia de la dominación de los bárbaros, franceses y españoles principalmente. Argumenta que la situación desesperada de Italia, más esclava que los hebreos, más sierva que los persas, más dispersa que los atenienses, sin cabeza, sin orden, golpeada, despojada, oprimida, es precisamente la ocasión perfecta para que un príncipe nuevo, un redentor, muestre su virtud. Como Moisés, Ciro o Teseo. Exacto. Ve signos favorables, casi una disposición divina, y llama a la Casa Medici a liderar esta redención. Insiste en que lo primordial es crear un ejército propio, formado por soldados italianos, capaz de superar los defectos de las famosas infanterías suiza y española. Termina con una cita emotiva de Petrarca y un llamado vibrante para que Italia vea por fin a su redentor. Es un final muy político y patriótico. Entonces, resumiendo esta inversión profunda que hemos hecho, ¿qué nos queda de Maquiavelo? Una visión pragmática, a veces puede parecer incómoda, del poder. El foco está en la realidad política, en lo que funciona para mantener el Estado, a veces más allá de los ideales morales abstractos. Exacto. Y esa tensión constante que hemos visto entre la virtud del líder, su habilidad, su audacia, su capacidad de acción, su previsión, y la fortuna, las circunstancias, lo impredecible. Maquiavelo insiste en la necesidad de que el líder sea flexible, consciente de las apariencias, a veces implacable, sí, pero siempre enfocado en la conservación y estabilidad del Estado como objetivo supremo. Y quizá una reflexión final para quien nos escucha. Maquiavelo escribió esto como un consejo práctico, casi desesperado, para un gobernante del Renacimiento italiano, en un mundo muy violento y fragmentado. Más de 500 años después, ¿cuánto de estos principios sobre la reputación, el uso calculado de la fuerza, quizá hoy no física, pero sí económica, política, mediática, la diplomacia entre bastidores, la comprensión de las motivaciones humanas o la necesidad de adaptarse a los tiempos, cuánto de eso sigue resonando en el liderazgo actual, ya sea en la política, en los negocios o en cualquier otro ámbito de poder? Es algo que, bueno, da que pensar, ¿no?